hemos llegado a Isaías 44. Estamos en Isaías capítulo 44. Isaías, dijimos que la forma de escribir es en forma poética y ha venido pues cambiando la temática. La primera de juicio y ahora estamos en una parte que hablamos de perdón y redención del Todopoderoso a Israel. Hay muchas cosas que observar y aprender y vamos a ver a través del capítulo. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos dé fuerza para poner por obra su palabra. Dice el verso 1, Isaías 44, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. En este primer verso hablábamos del problema de cuando habla del Mesías Yeshua y cuando habla de Israel. A ambos les dice siervo. En este caso el contexto casi siempre nos da la respuesta a quién se está refiriendo. Dice, ahora pues oye, ¿quién? Jacob, siervo mío, y tú Israel. ¿Por qué esta división? Recordemos que Israel estaba dividido en dos, pero en forma poética se le llama Jacob, Efraín, Israel, y es como Isaías está denotándolo acá. Y dice, a quien yo, y aquí viene una palabra importante, escogí. A quien yo escogí. Aunque yo no sé si esa palabra es como pertinente ahí, porque realmente Israel no existía. Pero sí lo escogió. ¿De dónde lo escogió? A Abraham y ahí, ¿verdad? Entonces se refiere al escogimiento de Abraham, porque Israel no existía. De hecho, Abraham era de dónde? De Ur, de los caldeos. No existía Israel. Entonces él lo crea, prácticamente él lo crea. Y entonces se refiere a eso y dice, yo te escogí. Es decir, Israel en ningún momento decidió por Yahvé, en ningún momento, sino que es Yahvé que creó a Israel. Verso 2, así dice Yahvé, hacedor tuyo, y aquí sí estoy de acuerdo, quien creó a Israel fue Dios. Entonces, porque no existía. Y este linaje de Israel que es de sangre o que es de filiación, porque existen israelitas de filiación, israelitas espirituales y israelitas biológicos. ¿Verdad que tenemos las 12 tribus? Entonces, pero en este caso, ¿quién es Israel? Y dice, así dice Yahvé, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Aquí la pregunta es, ¿de quién está hablando? Cuando dice, lo formó en el vientre, pero ¿de quién está hablando? Está hablando de una nación, hermano. Entonces, como está hablando en forma poética, una nación no nace de una mujer, pero está haciendo un símil del nacimiento de una mujer y dice, y yo soy tu hacedor, yo soy tu, y que te formé desde el vientre. Israel no nació, no fue parido de una mujer, pero la forma de la expresión es de que él lo había formado, él lo había engendrado a Israel. Y estamos claros en eso, porque Israel no existía. Ahora, y no se está dirigiendo al siervo, al Mesías Yeshua, sino que está dirigiendo realmente a la nación de Israel. Y le dice, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. La palabra no temas es porque estamos hablando de que ahorita estaba Israel en el cautiverio de los 70 años. 70 años en Babilonia. Entonces, eh, estar cautivados, hermanos, no tener derechos, bueno, como los inmigrantes en Estados Unidos. Israel estaba así en Babilonia. Había desaparecido como nación. Y ahora le dice, no temas. ¿Por qué? Porque a partir de este momento empieza la redención de Israel. Y él le dice, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Es una palabra especial para decir de Jerusalén. Entonces dice, no temas. Ahora el profeta le está dando palabras de aliento al pueblo de Israel que estaba cautivo. Ahora, hermano, estar cautivo sin derechos y solo servir no es fácil. Los pueblos que eran cautivos de otro eran prácticamente solo para servir. No tenían derechos y no tenían ninguna otra situación.
sus amos eran dueños de todo. Ha de ser terrible estar en eso. Y dice en el verso 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Estas palabras de aliento que Isaías está dando, le dice, en esta tristeza que tú tienes, en este cautiverio que estás, en todo este problema que tú estás pasando, no te preocupes, no temas. ¿Sabes qué? En ese sequedal, es decir, en una sequedad, hermano, dice, ¿cuál es la respuesta al sequedal? Dice él, porque yo derramaré aguas. Aguas. Las aguas representan el Espíritu Santo muchas veces y algunos creen que esto se cumplió cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y todavía no es así. Entonces él dice, derramaré sobre ti. Este es el fluir del Espíritu Santo para Israel, dice, generación y mi bendición sobre tu renuevo. Está dándole palabras de aliento, de rescate, de motivación para Israel en su tristeza de cautiverio y sin esperanzas. Ahora le dice, esa sequedad, fluirán ríos y el Espíritu, yo voy a derramar mi Espíritu Santo sobre Israel. Lo que cambia en el ser humano cuando somos redimidos y cuando creemos es el sello del Espíritu Santo. Es decir, que una parte divina de Dios pasa a formar parte de nosotros y ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Es decir, hay algo divino dentro de nosotros. Y entonces, pero para que ellos puedan sentir ese gozo, entonces él dice, yo derramaré mi bendición sobre tus renuevos. Ahora, me llama la atención cuando estamos hablando de Israel y estas promesas, porque ¿para quién son en particular? Imagínense, el cautiverio en Babilonia duró 70 años. ¿Cuánto tenían a los que agarraron allí cuando fueron ahí? Y después de 70 años salen, pero aquí menciona que la bendición va a ser ¿para quiénes? Para los renuevos. ¿Y quiénes son los renuevos? Los que iban a nacer. Pero la promesa es nacional. Si nos fijamos acá, la promesa no es sobre personas en particular, sino sobre una nación, independientemente quiénes la estén integrando en ese momento. Ahora dice, ustedes tal vez no lo van a ver, pero ¿saben qué? Los renuevos suyos van a tener esta bendición que yo estoy dando acá. A veces nosotros no vemos la bendición, pero nuestra generación ve la bendición. Ahora Israel como nación la está tratando el Señor. Y es por eso de que no personas en particular. Posiblemente en los 70 años de cautiverio de Babilonia murieron muchos israelitas. Pero la promesa les fue dada en la profecía, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos promesas que tal vez no veamos nosotros, hermano. Tal vez algunos eventos no los veamos, pero no por eso no van a pasar. Y esto es lo que comprueba, y en este capítulo se va a hablar un poco de eso. Verso 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. La abundancia de la bendición y la conexión de Israel con Dios será como esos árboles a las orillas de los ríos. ¿Qué le falta? O sea, ¿qué le falta? Son árboles que nunca van a tener sequedad, porque están en la fuente que les da vida a ellos. Entonces, el profeta Isaías está haciendo un símil entre que Israel tendría tal bendición, tendría tal apoyo del Señor que serían como árboles plantados a la orilla de los ríos. Es decir, que nunca tendrían sequedad. Verso 5. Este dirá, yo soy de Yahvé, el otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Yahvé y se apellidará con el nombre de Israel. En este verso número 5, que es futurista, hablando del reino, está hablando del orgullo que sentirá Israel de pertenecer a Yahvé. Es eso lo que está hablando acá, un orgullo en el reino establecido. Cuando el reino sea establecido, ¿quién será el centro de todo el mundo? Israel. En el milenio, en el reino, será Israel el protagonista de todo, será el centro de todo. Y dice, todos se sentirán orgullosos de ser israelitas. En ese momento estaban avergonzados de ser israelitas porque eran un pueblo que estaba en cautiverio,
que estaba en cautiverio. Israel ha sido humillado un montón de veces, hermano. Casi desaparecido. Casi desaparecido. Israel a veces se ha enojado con Dios, ha actuado mal, pero Dios ha sido fiel a Israel como nación, no en particular como persona. Y ha juzgado a Israel, a la generación específica que ha cometido los errores. Esto lo podemos ver cuando salieron de Egipto también, que por rebeldes, todos esos que salieron, todos esos murieron en el desierto. Pero no murió Israel. Israel se renovó y entró allá, pero entró una nueva generación. Y eso es lo que dice acá. Entonces, que en el verso 5 establece que se sentirán orgullosos los israelitas de serlo, porque en el reino Israel será el centro. Verso 6. Así dice Yahvé, rey de Israel y su redentor. Cuando yo veo esto, hermanos, quien se declara rey y quien se declara redentor no es Israel clamando a Dios, sino es Dios diciendo que es rey de Israel porque Él lo creó y que Él va a ser también su redentor. Hermano, la palabra redentor significa alguien que nos redime, alguien que nos quita de la culpa, alguien que nos quita el cautiverio y nos libera. Eso es un redentor. Ahora, en mi trabajo he pasado tantos problemas y una maestra me dijo, si te metes a redentor vas a terminar crucificado. O sea, esas palabras así claritas me lo dijo. Entonces, porque ¿cómo murió nuestro redentor? Crucificado. Entonces, pero aquí no hay necesidad de crucifixión en cuanto a Israel. Dice, yo te voy a redimir. O sea que la iniciativa siempre es de quién? Es de Dios para nosotros, hermano. Él es nuestro redentor, no somos nosotros en alguna medida que tengamos algún valor como eso, sino que es Él. Y a Israel, en este caso propiamente a Israel está diciendo, estás en cautiverio, pero yo seré tu redentor, yo seré ese, el que estará contigo. Así dice Yahvé, rey de Israel y su redentor, Yahvé de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios en singular. Entonces dice, yo soy el primero. Yo me he quebrado la cabeza buscando el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios tiene poder. Y dice, santificado sea tú. Pero ¿cuál es el nombre? Pero ¿cuál es el nombre? Entonces, la traducción literal, cuando dice yo soy el primero, yo soy el último, quiere decir un absoluto, un infinito, sin principio y sin fin. El que existe por sí mismo, el que existe por sí mismo. Entonces cuando yo clamo a Dios, debo de tener claro a quién estoy clamando y no un nombre que le hayan puesto o le hayan dado, sino el nombre original de Él, porque en ese nombre es el que hay poder, no en el nombre que se invente. Entonces Él dice, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí, o sea, pero dicen otros, pero existen otros dioses, sí, existen otros dioses, pero son dioses creados, y se les dice dioses porque los creó el hombre mismo, pero no porque sean el Dios. En el mundo solo existe Dios, Yahvé, y fuera de Él no hay, fuera de Él no hay. Ahora, ¿se han creado dioses en la India? Sí. ¿Se han creado dioses en diferentes países? Sí, sí. ¿Pero son el Dios? No, no lo son. Son dioses creados. ¿Y le funcionan para ellos? Pues eso es lo que vamos a ver en este capítulo acá. Verso 7. Verso 7. Y dice, ¿y quién proclamará venidero? ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. En este verso 7 establece que las únicas profecías verdaderas son las que Dios proclama y establece de que Él puede predecir el futuro. Y esta es una de las características en donde se van a declarar los profetas falsos y los profetas verdaderos.
En este verso 7 dice, yo declaro lo venidero, yo lo confirmo, yo hago que pase. ¿Quién hace eso? Solo Dios, solo Dios. Anúnciales lo que viene. Cuando el profeta está anunciando en el nombre de Dios, estaba anunciando algo que iba a suceder. E Israel tenía que confiar en esa profecía porque se iba a verificar en sus renuevos. Conocer el futuro, porque el futuro es pasado para Dios. Él lo sabe todo. Entonces, en ese sentido, una evidencia que le está dando a Israel, le dice, yo les voy a declarar a través de mi profeta Isaías lo que ha de suceder en el futuro, para confirmarles que yo soy Dios. Solo Dios puede saber el futuro. Anúnciaselos lo que viene y lo que está por venir. Verso 8. No temáis. ¿Quién puede creer en la angustia que va a ser salvado? Cuando uno está afligido, hermano, está distraído en la aflicción. Uno está agobiado. No ve esperanzas. Cuando a ti te dan un diagnóstico terrible, tú no piensas, el mundo se te derrumba. El mundo se te derrumba. Entonces ellos están siendo alentados por el profeta porque Dios sabe que están desalentados, porque han desaparecido como nación, no tienen rey, no son nada. Y les dice él, no temáis, ni os amedrentéis. Nos amedrentan los problemas, hermano, nos derrumban, nos aterrorizan los problemas. Saben que los problemas cuando nos estresan, cuando no tenemos la confianza en Dios, nos pueden llevar a una diabetes. Esa preocupación permanente que no duermes, no comes y no puedes hacer nada en el problema. Y el problema te carcome, te está matando, no hayas paz. Y eso es lo que Israel tenía. Pero, ¿cuáles son las palabras a través del profeta para Israel? No temáis. Pero decirlo no cuesta. Pero realmente estar firme en la tormenta y donde todos te abandonan, aún mi Señor cuando fue abandonado, yo me pongo a pensar por un momento, cuando el Señor se iba a enfrentar a la muerte, se afligió, hermano. Y él sabía de dónde venía, sabía para dónde iba, y nosotros solo por fe. Y por eso es que el Señor tiene misericordia de nosotros, porque sabe que no contamos con una información como la que tenía él. Sin embargo, él quiso en su humanidad demostrarnos la necesidad de la oración y de confiar en Dios en la aflicción. Porque él, aún siendo el Mesías Yeshua, estaba postrado adorando, diciéndole si fuera posible no pasar esta copa. O sea, no era porque él no supiera lo que iba a pasar, era porque los que estaban atrás entendieran la necesidad de la dependencia de ¿quién? De Dios. Y le dice al pueblo, no temáis ni os amedrentéis. La gente nos amenaza, hermano. La gente nos quiere destruir. Hay gente que nos quieren destruir. Quieren destruir a Israel lo quieren seguir destruyendo. Y el propio Israel tiene gente traidora adentro. A mí me gusta ver las noticias de Israel, porque es el reloj de Dios. Y me da cólera cuando miro a los mismos israelitas diciendo que no peleen en Gaza. Solo por salvar a 3 o a 5 quieren entregar a toda la nación. A toda la nación. Cuando es enemigo, es un enemigo que tienen para destruir a Israel. Pero a veces los enemigos los tienen dentro de la misma territorio. ¿Hay israelitas traidores? Sí. ¿Hubieron israelitas que entregaron al propio Israel? Sí. ¿Sí? Entonces dice aquí, pero no temáis ni os amedrentéis. Y hay una pregunta. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? O sea, las promesas que Dios le había hecho a este pueblo se las está recalcando en este momento. Y luego le dice, vosotros sois. Y aquí viene, yo no puedo ser testigo de Jehová. Porque quien va a ser testigo de Jehová, ¿quién es? El pueblo de Israel. ¿A quién le dirige? Vosotros sois mis testigos. A Israel, a Jacob. No puede ser ninguno de nosotros. Yo no puedo ser testigo de Yahvé. Yo no puedo ser testigo de Jehová. Porque estas palabras Dios se las dijo a su pueblo.
Y quien iba a ser testigo para el mundo de Yahvé era Israel. Y aquí lo dice, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Él es el absoluto, él es todo. Entonces dice, yo soy todo y ustedes son mis testigos de mi poder. ¿Y por qué son testigos de mi poder? Porque Israel, a pesar de todo lo que pasa, no desaparece. A veces parece que ya no hay esperanza y de pronto Israel se recupera. Inclusive la existencia de Israel hoy en día es una sorpresa para las naciones. Es una sorpresa, hermano. Si tú ves la historia de cómo se formó Israel, es una sorpresa. Entonces dice él, no, no hay Dios sino yo. Y cuando dice no hay Dios sino yo, quiere decir mi palabra es lo que se va a cumplir, es lo que se va a hacer. Entonces, no os amedrentéis. Y ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Pero decirlo parece fácil. Confiar en el problema, confiar en la enfermedad, confiar en la angustia que llevamos y aún enfrentar la muerte misma, si Dios nos llama, no es fácil, hermano. Podemos estar acá en este estudio, podemos estar leyendo esta escritura y decir que la creemos, pero cuando las cosas suceden, tambaleamos. Cuando las cosas suceden, caemos y Dios nos levanta. Dios nos levanta porque sabe lo que somos. Somos cobardes, somos cobardes. Y sucumbimos ante los problemas. Como les digo, no es sencillo, ¿verdad? Los hermanos que están pasando cáncer, los hermanos que están en su batalla, que tienen incertidumbre sobre hasta dónde caducará su vida. Algo otro que creemos que tenemos mucha vida por delante y no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo estoy percibiendo yo a mi Dios en mi vida? ¿Cómo lo estoy percibiendo? Y no porque yo sea una buena persona. Israel estaba 70 años cautivado en el cautiverio, no por buenos, no por buenos. ¿Cuántas veces abandonamos al Señor? ¿Cuántas veces traicionamos al Señor? ¿Cuántas veces? Pero el Señor dice, este es mi pueblo, y no importa cómo se comporte, yo sigo tratando con él. Y entonces eso dice. Y pasamos a un segundo tema con este pueblo. Y era, no sé por qué, era el problema que más padecían. Todos los pueblos de alrededor eran idólatras y los ídolos atraen, los muñequitos atraen, hermano. No sé, los muñequitos atraen. Los amuletos a usted le dicen, toma este volado y te va a ir, te gusta, y lo agarra. Te dan un dije, póntelo, te gusta. Y te dicen, hacete una oración para acá y para allá, y te gusta. Entonces, y ver una imagen, somos llamados a ver imágenes. Cuando queremos orar, me acuerdo cuando mi esposa se convirtió y le decía, oremos, no le hallaba porque no miraba a la Virgen. O sea, si no estaba una imagen ahí, no le hallaba cómo orar. Porque estamos acostumbrados a ver a alguien, a un objeto, a imaginarnos algo. Somos llamados los pueblos. Y entonces aquí empieza a tratar el tema de la idolatría del verso 9 y dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. No sé los que leen esto, qué parte no puedan entender. Pero la idolatría era parte del pueblo de Israel por imitación de los otros pueblos. Nos gusta tener cosas que nos dan suerte. Algunas hermanas tienen un volado como esto y abren la Biblia en el Salmo, ¿qué? En el Salmo 91, creo. Otra cuestión. Creen que eso tiene poder. O sea, nos gustan estas cuestiones. Encender una candelita, nos gusta. O sea, a veces queremos traer a la iglesia las cosas de... Y eso es lo que hacía Israel. Israel le gustaba cómo los muñecos de allá tenían, y como ellos no tenían muñecos, ellos no tenían nada. Entonces se sentían que no encajaban. Entonces él les dice, no entiende. Verso 10, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen
que para nada es de provecho, hermano. Habla de los ídolos específicos, los muñecos. Aquí no hay donde perderse. Verso 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntan, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Todos los artífices serán avergonzados. Todos ellos se juntan a adorar a un Dios. Yo siempre me he preguntado eso. Hay una iglesia que dice tener el poder de hacer santo a otro. Ahora, no sé qué humano tenga la capacidad de decir, bueno, yo voy a hacer, hagamos santo al pastor, reunámonos y a partir de acá va a ser San Jorge. O sea, o sea, un hombre a otro. Entonces, es la misma burla que Yahvé está diciendo. ¿Cómo es que el hombre hace el muñeco y después se le hinca el muñeco que ha hecho? Entonces, si él tiene la capacidad de crear un Dios, es más Dios él. Imagínense, si yo tuviera la capacidad de crear a Dios, entonces yo soy mayor que Dios. Pero en el cristianismo es al revés. Dios creó al hombre, no el hombre a Dios. Y entonces les está diciendo acá justamente eso, que serán avergonzados a una. Verso 12. Y explica, el herrero toma la tenaza, trabaja las llamas o las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y luego le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Es decir, un hombre inútil, un hombre con debilidades está creando un Dios poderoso. Mejor no lo puede explicar el Señor. ¿Cómo es que un hombre inútil que tiene hambre, que tiene sed, está creando a un Dios que lo va a dominar a él y es poderoso cuando él es débil? El Señor, no sé, más claro aquí no lo puede explicar. Está hablando de los ídolos de metal y si no quiere ídolos de madera, ya vamos a ver. Y dice acá, verso 13. Ahora vienen los de madera, por si los muñecos, y decía, esos son de metal, porque hay de oro. Hay de oro y ahora hay de madera. Verso 13. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace de forma de varón, a semejanza de un hombre hermoso, para tenerlo en la casa. Bueno, no sé, hay unos muñecos que son feos, yo creo que no tienen mucho pisto para hacerlo, pero hay unos ídolos que son algo chuecos, ¿verdad? Hay unos que son bonitos, ¿verdad? Y hay unos que les hacen historia, que venían en el mar, el barco se hundió, pesaba y es porque ahí quería la Virgen que le hicieran una cuestión, ¿verdad? Bueno, y hay historias que me contaban a mí, y yo escuchaba eso, entonces, pero, pero más claro no puede ser esto. Entonces dice, tanto aquel artífice como este artífice hace el muñeco hermoso para llevárselo a la casa, ¿verdad? Y lo más terrible es que todos los muñecos no se parecen. Entonces no sé de dónde agarraron la imagen, ¿verdad? Porque hay diferentes. Verso 14. Y sigue, corta cedros y toma cipreses y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. Verso 15. De él se sirve luego el hombre para quemar y que toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Es decir, el Señor dice, corta un árbol y le sirve para hacer la comida y todo, y de ese mismo árbol hace un dios. Dios está sarcásticamente diciéndole lo bobo que es el pueblo idólatra, que en este caso era específicamente Israel, idólatra. Allá dice, bueno, allá van a adorar, no adoremos aquí, hagamos algo aquí, y lo hacen. No se trata de eso. Entonces acá dice él, bueno, y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla. Hermano, más claro no puede estar aquí, delante de él. ¿Qué parte no se comprende que nosotros, qué es esto? Lo odia el Señor. El Dios Todopoderoso odia, no alienta a esto. Es más, desalienta, está diciendo, qué bobos son. De la mitad del árbol que le sobró para la comida y calentarse, ahora hace un Dios. Y luego se le arrodilla. No tiene sentido. No tiene sentido.
Y yo creo que este capítulo 44 de Isaías, pues más claro contra la idolatría, no puede estar. Pero su pueblo estaba fallando. Entonces, tenemos claro que no debemos ser idólatras, pero lo somos. El pueblo lo era, sí lo era, por eso estaba siendo reprendido. Los demás pueblos, bueno, allí en Babilonia, solo a Sadrach, Mesach y Abednego lo querían obligar, pero me imagino que todo el pueblo sí adoraba el obelisco que estaba ahí. Porque se menciona que solo esos tres los doblegaron. Pero los demás eran idólatras. El rey daba órdenes a qué horas se iban a postrar en el ídolo y todo eso. Y lo hacían. En cambio, le dice aquí, no, no deben hacerlo. No deben de ser tan bobos. No deben de hacer eso. Y entonces, y lo más que se arrodillan ante él. Quieren arreglar la cosa, pero al final no se puede arreglar. Dicen que solo lo veneran, pero te arrodillas. O sea, le das poder sobre ti. Y no le das poder, inventas milagros que te hacen. Es más, y tienes uno para cada milagro. Yo no sé los nombres porque nunca fui católico, pero los que son, este, hay un santo para cada cosa, creo yo. Hay un santo para cada cosa. O sea que para hacer el oficio de Dios tiene un montón de divisiones y pues cada uno hace ahí, ¿verdad? ¿Qué te hace falta vos? ¿Qué sos vos motorista? Ah, pues allá. ¿Qué sos vos marihuano? Ah, pues San Antonio del Monte. No, ¿qué sos vos? Y cada quien le busca, ¿verdad? Ahí, a vos que le hayan. Pero ¿de dónde hallaron este politeísmo? Este politeísmo viene de África, para agarrar a los africanos que tenían el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios del rayo. Entonces también hagamos un santo para cada cosa y estamos todos conformes. Estamos todos conformes, no pasa nada. Pásate para acá. No es que ya tenía el dios de la lluvia. Aquí también, aquí tenemos una. Ah, pero tenía uno de la fertilidad. Aquí tenemos también. Ven, ven, ven aquí. A veces en la iglesia somos tentados que los jóvenes, una banda musical, pongámosla. Ah, nosotros gustan las luces, pónganle luces. Nosotros queremos bailar, pongan danza. No, no se trata de eso. No se trata de eso. O sea, no es eso lo que el Señor quiere. Verso 16 dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Verso 17. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. O sea, bueno, no sé, o sea, algo que yo hago me libra a mí. O sea, líbrame, o sea, yo lo hago y me libra. Bueno, no sé si yo pudiera poner la confianza en eso. Yo confieso, siendo creyente, me cuesta poner la confianza en Dios porque soy carnal. Me cuesta poner la confianza en Dios. Es fácil decir, hermano, confía en Dios. Hermano, tenga paciencia. Pero el que está en el problema dice, no, no está tan chiche. No, no lo veo, yo no la veo así. O sea, porque somos incrédulos, porque somos carnales. Y este ejercicio nos ayuda a confiar en Dios. Aunque Dios me ha sacado otras veces en otros problemas, pienso que ahora no. ¿Y por qué pienso que ahora no? Porque tal vez me siento culpable. Pero Dios es misericordioso. Israel era culpable, pero dice, no te amedrentéis, no tengas miedo, yo te voy a redimir. Él toma la acción, la iniciativa para redimirnos. Él toma la acción para perdonarnos. Él nos invita a que le busquemos. El que busca, halla. Al que toca, se le abre. Al que pide, Él nos invita. Yo no sé por qué, pero Él nos invita a que lo hagamos. Hermano, y sin Dios, no sé cómo haríamos nosotros, Israel, para poder pasar estos problemas, para ser consolados, pues tenía que tener la ayuda de Dios. Y nosotros en la vida cotidiana para enfrentarla sin Dios sería difícil. No sé a dónde tendríamos consuelo, porque el consuelo lo hallamos en Dios. Nos postramos y decimos, Padre, hágase tu voluntad. Yo no puedo con esto. Yo no sé, me he equivocado, no sé cómo resolver esto. Eres tú el que lo va a hacer. Pero confiar eso, Dios nos ama de tal manera, siempre me lo repito, Dios nos amó de tal manera que dio a quién, a su Hijo, a su Hijo. Y por último, hermano,
lo que nos tenga que pasar, nos va a pasar. Ningún incircunciso va a doblegar la voluntad de ¿quién? De Dios. Y si Dios, a mí no me van a hacer nada más que lo que Dios quiera que me hagan. Y punto. Y lo que me hagan, si me lo hicieron, pues voy a dar gracias a Dios. No por lo que me están haciendo, sino porque Dios me ha tomado en cuenta y debo de respetar su voluntad. Porque si yo sería hipócrita si yo digo que confío en Dios y que Él es soberano, pero lo que me pasa no está bajo control de Él. Todo lo que le pasa a un creyente está bajo control de Él, porque en la mano de quién estamos. En la mano de Él. Y sobre Cristo y sobre mi Padre. Entonces sería hipócrita decir yo, no, entonces esto me está pasando porque Él no se da cuenta. No, Él sabe. Él sabe. Y yo no podré evitar lo que Él me quiera poner. No podré evitarlo. Entonces yo tengo que tomar una decisión al fin, ¿verdad? Y recibir lo que viene. Israel hacía esto, ¿verdad? Y él dice acá, líbrame, porque mi Dios eres tú, y se burla. ¿Cómo son capaces de blasfemar que un ídolo puede librarlo? Verso 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué indica esto? Lo contrario, que nuestro Dios sí oye y ve. Dios oye y ve lo que nos está pasando. Sí, Padre, tú estás ahí. A veces yo no es que sea soberbio y orgulloso. Y a veces digo, Padre, ¿yo por qué tendría que pedir por esto si tú estás en control? Tú sabes lo que va a ocurrir. Tú sabes. Nadie lo podrá evitar. Nadie lo podrá evitar. Sin embargo, la intercesión es importante porque muchas veces hubo intercesiones y Dios escuchó. Dios escuchó. Por eso es importante el culto de oración y por eso es importante la intercesión de los hermanos. Porque cuando un pueblo ha clamado, Dios ha dicho, no, no lo voy a hacer. Sí voy a redimir. Sí voy a cambiar. Ezequiel, pues no, ¿y por qué? Y Dios pues dijo, anda a decirle que no. ¿Verdad? Porque le dijo, anda a decirle que va a morir. Y después le dice, y él clama, y bueno. Luego Dios iba a matar a Aarón y a María, los hermanos de Moisés, por pícaros que hablaban en contra del mismo, y Moisés intercede y le dice, no los mates, perdónalo. Y los perdona el Señor. Luego el Señor le dice a Moisés, este pueblo no lo quiero, lo voy a destruir, Padre, pero si es tu pueblo, no lo hagas. Y Moisés intercedía. Y Dios decía, está bien, no lo vamos a hacer. No sé, le gustaba conversar con Moisés, ¿verdad? Moisés muchas veces salvó al pueblo. Otra vez venía el ángel de la muerte y agarró un incensario con derecho a corrección, no me acuerdo quién fue, y se puso enfrente con el incensario para que no pasara y no matara al pueblo. No matara al pueblo. Entonces Dios escucha las intercesiones y bueno, puede decir que sí, puede decir que no. Pero la obligación de nosotros es clamar y Él responderá, Él dirá si sí o no. Pero lo que sí sé es que muchas intercesiones, pues cambió. El Señor cambió. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, a, Abraham intercedía por Lot, ¿verdad? Con derecho estamos bien ubicados con Lot. Entonces, y Abraham no quería caer de pícaro porque era un sobrino pícaro, pero le dice, y vas a destruirlo si hubiera algunos buenos ahí. O sea, todo el camino fue de interceder. No lo haría, no lo haría, no lo haría. Y cuando Dios iba a, a, a justiciar a, a ese pueblo Sodoma y Gomorra, sacó a los justos. Es por eso que creemos que la iglesia va a ser raptada cuando Dios venga a enjuiciar la tierra, igual como sacó a Lot y a su familia para que no hubiera eso. Entonces, dice aquí, no saben ni entienden y no tienen corazón, lo que implica que Dios sí lo tiene. Verso 19, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré el resto de él una abominación? Dice el Señor, no tienen sentido para entender esto. ¿Haré del resto una abominación? Y hace otra pregunta, ¿me postraré delante de un tronco de árbol?
Más claro, o sea, si esto lo leyéramos en algún lugar allá para, ¿quién no podría entender esto? Pienso yo. Así de claro, así de claro. Pero algunos se arrodillaron, hermano, a los muñecos. Algunos se arrodillaron a los muñecos y les costó dejarlos posiblemente. O a las imágenes, a las imágenes. Increíble. Pero Dios nos hace una reflexión aquí sobre este pueblo que estaba cometiendo este error y les dice, no tiene sentido lo que ustedes están haciendo. Verso 20 dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, pero que no libre para que no libre su alma, ni diga, no es, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, dice el Señor. ¿Cuál es el resultado de ser idólatra? Dice el Señor. Y hace aquí una aclaración. Dice, ¿cuál es el resultado de estar idolatrando? ¿Cuál es el efecto sobre mi vida? Y dice aquí, para que no libre su alma. Para que no libre su alma. Es decir, un alma va condenada. Está engañada con un ídolo. Entonces dice, ¿cuál es el resultado? Para el engaño, para que no libre su alma. Porque ¿quién libra nuestra alma? El perdón de Dios, el Dios verdadero, el único Dios. Y que fuera de él no hay salvación. Entonces dice, el ídolo lo engaña para que no libre su alma. Entonces el peligro de la idolatría es, hermano, ir a la condenación. Ir a la condenación. Porque yo he puesto la fe en un tronco y no he puesto la fe en el Dios Todopoderoso. Ese es el resultado. Dios va desvelando cada vez más el efecto de la idolatría. Entonces la ceniza no alimenta a nadie, hermano. La ceniza es vanidad, es ilusión. Entonces eso es lo que son los ídolos. Y entonces, y pasamos al tercer tema de esta profecía. Ya hablamos la primera, del aliento, hablamos de la segunda, de la idolatría, y ahora dice, Yahvé es el Redentor de Israel. Verso 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no lo olvides. Israel se le olvidaba quién lo había engendrado. A Israel se le olvidaba quién lo había creado. Y se iba tras otros dioses, se iba tras la idolatría. Nosotros olvidamos a veces, olvidamos que hemos sido redimidos y este pueblo lo hacía. Y ahora estaban en 70 años en cautiverio justamente por esto. Era la consecuencia. Y entonces, pero él le dice, no olvides, no olvides. Pero le está hablando como nación, no a personas en particular, sino como nación. Porque como digo, esa generación de 70 años posiblemente iban a morir muchos, pero el renuevo iba a haber. Entonces Dios nos hace responsables de las nuevas generaciones. Somos responsables de los que siguen después de nosotros. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Verso 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Gloria a Dios. Hermano, qué hermoso tener un redactor. Y no aparece Israel pidiendo perdón, pero aparece que Dios dispensa a ellos y le dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Cuántos pecados? Todos están perdonados. Porque si no tuviéramos perdón de todos los pecados, no podríamos alcanzar salvación. No podríamos. Entonces, ¿quién lo está haciendo? Dios. ¿Y por qué les dice esto? Porque ya están pasando los 70 años de cautiverio y vamos a ver acá que entra Ciro, el rey de Israel que lo libera, que ya era el fin. Y entonces el Señor les está diciendo, yo los voy a redimir, yo los voy a perdonar. Él les ofrece el perdón. Porque los 70 años de una profecía ya habían pasado. ¿Y qué seguía ahora? Ya vamos a ver al final del capítulo si llegamos. Entonces les dice, yo deshice eso, tus pecados, vuélvete. ¿Cuál es el llamado? Vuélvete a mí.
vuélvete a mí, es la invitación. No importa todo lo que habían hecho, no importa todo lo que había pasado. Ahora le dicen, ¿sabes qué? Yo te redimo y vuélvete a mí. Y esta es la proclama de nosotros cuando predicamos el Evangelio a los que nos escuchan. Vuélvanse a Dios. Dejen de creer en ídolos. Confíen en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz por nosotros, el cual como resultado nos limpió de todas nuestras culpas y pecados, por lo que ahora podemos alcanzar salvación al identificarnos y creer en ese sacrificio redentor por nosotros. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Es lo que le está diciendo allá. Dios pasa llamándonos. A veces los que nos alejamos somos nosotros, pero Él pasa llamándonos. Porque yo te redimí. Verso 23. Cantad loores, oh cielos, porque Yahvé lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Yahvé redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Aleluya, canten. Dios nos ha perdonado. Alégrense Israel, porque viene el reino en donde ustedes serán perdonados y serán el centro del universo. Y Dios cumplirá el darles la paz y todos vivirán en paz. Está hablando del reino que va a venir. Y le dice Israel, y la profecía inmediata será que van a ser librados del cautiverio en ese momento, en esta profecía. Entonces Dios solo les está rematando que ya había sido declarado que iban a ser 70 años y que a los 70 iban a ser liberados. Y hoy les voy a cumplir eso. Alégrense, glorifíquense, glorifíquense. Verso 24. Así dice Yahvé, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Yahvé, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Es decir, Dios declara su poder en haber creado la tierra y los cielos. Él los extiende sin ayuda. Lo hago por mí mismo. Él declara ser el creador de los cielos y de la tierra. Y se lo está repitiendo a Israel. Como dicen, confíen en el Dios creador. Y lo hago por mí mismo. Verso 25. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Habían agoreros, habían adivinos, hoy hay adivinos y hay agoreros, hay brujos. Pero dice el Señor, yo deshago y desvanezco todo eso. Porque la tierra alrededor de Israel, además de estar lleno de ídolos, estaba lleno de adivinos y de agoreros. Y Israel cayó mucho en consultar a estas entidades también. Israel cayó en estas entidades. ¿El pueblo de Dios? Sí. Nosotros somos de Dios, pero fallamos también. El pueblo era de Dios y falló. Consultaba esto. ¿Y por qué tuvo que hacerse una ley donde dice no consulten? Tuvo que haber una ley. No consulten. Nos gusta ver el horóscopo, hermano. Nos gusta ver el horóscopo. Hay unos que no salen ni el horóscopo, que dice el horóscopo para mí. Son los nuevos agoreros. Y lo peor que es de horóscopo, lo que dice para Sagitario lo dice para todos los Sagitarios del mundo, en cualquier situación que estén. Entonces, pero hermano, le gusta el horóscopo, ¿verdad? Vamos a leer aquí que dice, te declaro que este día tendrá fortuna y salimos alentados con esas palabras, pero nos deberíamos de alentar más con las palabras de Dios, con las promesas de Dios, que nos cuesta creer, a pesar de que son verdad, como Él está repitiendo acá. Yo se lo he demostrado. Verso 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y en las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas se reedificaré. Porque iba a terminar ahorita el cautiverio e iban a la reconstrucción. Dios les estaba cumpliendo la profecía y se las está recordando a través de Isaías. Y les dice lo que va a pasar. Y les dice quién lo va a hacer. También les dice quién lo va a hacer. Entonces,
hermano, a pesar de que nosotros vemos estas cosas, nos es difícil confiar, como digo, porque decirlo es una cosa y estar en el rollo es otra cosa, ¿verdad? Pero nunca dejemos de clamar a Dios, nunca dejemos de confiar en Dios y nunca no, Dios siempre estará presto a perdonarnos. Siempre, hermano. Él nos dispensará su perdón. Tal vez los humanos no nos perdonen, pero Dios sí nos perdona. Dice que Él se va a olvidar de todos los pecados, se va a olvidar de todas las rebeliones, ¿verdad? Eso dice Él. Entonces, está diciendo acá, ¿verdad? Que despierte su palabra de su siervo, cumple el consejo de sus mensajeros que dice, Jerusalén será habitada de nuevo, había sido destruida, y la ciudad de Judá será reconstruida, y sus ruinas se van a reedificar, se van a reedificar. Gloria a Dios. Le está hablando completamente a Israel y le está ratificando la promesa que le había hecho. Y ahora termina diciendo quién lo va a hacer. Termina diciendo quién lo va a hacer. Y dice acá, verso 27, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Dios le declara el poder que Él tiene por si los incrédulos dicen, ¿cómo vamos a construir Jerusalén? ¿Cómo vamos a construir de nuevo a Israel? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si hemos sido esclavos y nos van a sacar con una mano atrás y otra mano adelante. ¿Cómo vamos a ir a reconstruir una ciudad completa? Y Él les dice, hey, yo soy el Dios que seca los ríos, que abrió el mar. Yo lo soy. No, pero no está tan fácil. O sea, no está tan fácil. Pero Él dice eso. No solo una vez tocó fondo Israel, pero Dios siempre lo levantó, siempre lo redimió. Y hoy para los incrédulos les dice, yo soy poderoso, yo soy el que hizo los cielos y la tierra, y yo les voy a cumplir lo que les dije. 70 años ya pasaron, y después de 70 años les dije que van a ser reconstruidos. Alégrense ahora. ¿Y saben quién los va a reconstruir? Y habla aquí. Dice, ¿saben quién los va a reconstruir? Y desde el verso 28, y dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. Hermano, Ciro fue un rey, um, un rey persa, este Ciro, y lo agarró Israel del cautiverio y justamente lo agarró para reconstruir Jerusalén y reconstruye Israel. Y dicen que 150 años, aquí estamos, esa profecía que se le había dado a Israel había sido 150 años antes. Y cuando Ciro leyó que a él le correspondía, Ciro reconstruyó Israel, reconstruyó Jerusalén. Y por eso dice, Ciro es mi siervo y es mi pastor. Cuando vemos la palabra pastor aquí, pastor se le llamaba también a los reyes. A los reyes se le llamaba pastor porque ellos lideraban para un pueblo. Pero los reyes, hermanos, no eran como los presidentes. Los reyes velaban por el pueblo. El reino era parte de él y él era el reino también. No eran todos familias. Una de las características de Israel, acordamos que estamos hablando de Israel. Israel no es como ningún otro pueblo. Israel es una familia de 12 tribus y todos son familias. Todos son familias. Y ese es un pueblo de verdad. No es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros llega a un límite. No. Todo Israel es familia. Todo Israel es familia. Son de uno, de los 12, son de este, son del otro, pero todos son familia. Entonces es un pueblo. Es un pueblo. Entonces dice acá que Ciro es mi pastor y él cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada. Ciro el Grande se llama. Ciro el Grande, que después de los 70 años del cautiverio babilónico los toma y reconstruye Israel. Aquí dice, y reconstruye. Jerusalén es edificada. Y no solo edifica Jerusalén, sino que también reedifica el templo. El templo. Y dice, serás fundado de nuevo. Vuelve a comenzar Israel
termina la profecía diciéndole que va a ser reconstruido y es refundado. Este es nuestro Dios, hermano. Acá estamos aprendiendo de cómo lleva a su pueblo. Pero también la iglesia tiene sus promesas. También la iglesia tiene sus problemas y sus promesas. Y cuando vemos estas grandes cosas que hizo con su pueblo, pues cuántas grandes cosas hace también con la iglesia, con su esposa, ¿verdad? Y no, en esto, si ustedes ven la participación de Israel, más que todo es ser, ser depósito de toda la bendición del Señor. Aquí todo el que habló a través del profeta es Dios, diciéndoles todo lo que les iba a hacer. Ni piba ha dicho Israel. Dios nos redime, hermano. No somos nosotros, no hemos hecho nada. Él nos busca y nos prepara todo. Él nos prepara todo. Y es lo que hizo con Israel. Les preparó todo, los redimió y les dice, también los voy a reconstruir. Es lo que hace el Señor. Ahora esto es lo que ha hecho con su pueblo, esta profecía, con vista al reino, pero con lo que iba a pasar también ahí después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y aparecemos a las puertas de la reconstrucción con Ciro el Grande, hermano. Así es que espero que hayamos sido edificados con esta palabra, hermano, y que pues sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y que Él es fiel y cumple. Esto se lo estaba comprobando a su mismo pueblo, que Él estaba cumpliendo lo que Él había prometido. Y así lo hará, hermano. Y no dependemos de uno del otro, dependemos de Dios todopoderoso. Aquí, y ya dije, y no estaba hablando en particular de ninguno de los israelitas, sino como nación. Lo mismo pasa con la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, contra la iglesia. ¿Y a quién se refiere? ¿A qué personas en particular? No, a quienes son parte de la iglesia. Todas, todas, en todas las generaciones. Una promesa para eso. ¿Verdad? Entonces yo creo que debemos de fortalecernos, de tener esa convicción en el Señor, aunque no es sencillo. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar, hermano, y a mantenernos firmes en eso. Aunque los demás nos abandonen, Dios no nos abandona. Oremos. Padre, gracias